Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. Hola, ¿cómo están? Para quien no me conoce, yo soy la doctora Noemí González Bravo, soy ginecóloga y soy fundadora de She Clínica Integral Femenina. Y el día de hoy tenemos una nueva sesión de nuestro podcast. Y bueno, también ya saben que está la versión de YouTube, YouTube para quien esté cocinando, no sé, saliendo de bañar, se esté poniendo guapa, esté haciendo otra cosa y bueno, pueda ver ahí el video, ¿no? Y para quienes nos quieran escuchar mientras manejan y hacerse un poquito leve el tráfico, pues también está el formato en Spotify y acuérdense que no duden en compartirnos y en suscribirse. Y el día de hoy, muy alusivo a las fechas, que de hecho estuvimos poniendo ahí algunos posts, algunas cosas en la página, pues vamos a hablar sobre el duelo. Y tengo aquí a una doctora que recientemente se unió al equipo y que está colaborando aquí con nosotros en She, y ella es la doctora Alison Cisneros. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muchísimas gracias, muy bien. ¿Qué tal? Emocionada porque es la primera vez desde que empezó este tema de pandemia y eso, yo estaba como muy renuente a redes sociales para mi profesión, ¿no? Y cuando empezó esto vi la importancia, sobre todo cuando estaba, como te platicaba ahorita, empezando con mi nena, la importancia de que podamos transmitir la información que tenemos a las personas. Digo, ya hay mucha, pero creo que nunca es suficiente para llegar a cada uno. Entonces dije, qué bueno que empezamos así, qué bueno que empiezo de tu mano, que ya estás ya en este camino. Ay, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que este proyecto, antes hacíamos el formato de los en vivos y ahora el formato de podcast, pues todos los videos, toda la información, pues es justamente como lo dices, ¿no? Que surgió en la pandemia, surgió con esa necesidad de tener información a la mano, información de especialistas, que no se sintieran solos, que siempre se sintieran acompañados, ¿no? Voy a platicar un poquitito del currículum de la doctora Alison. Ella es psicóloga social y tiene una especialidad y una maestría en terapia. Ella trabaja en terapia, que esto es algo muy importante, desde el 2015, y ha estado también trabajando como en áreas del gobierno, obviamente en terapia privada, y bueno, actualmente se encuentra también dando cursos y pláticas sobre temas psicológicos en escuelas. Y algo bien importante, que Alison es mamá de una nena, entonces aquí en She siempre decimos que bueno, la maternidad es algo que nos potencializa y que además como que nos prende como las antenitas como para hablar de ciertos temas. ¿O tú qué crees, Alison? Sí, totalmente, lo que te decía, yo creo que de por sí la carrera, ¿no? Ya nos dice, tenemos que brindar cierto apoyo, pero sí espanta un poco el saber qué parte le dejamos a nuestros niños. Entonces sí, definitivamente desde que soy mamá, esta parte se abrió más al querer trabajar, yo también estaba como en otras partes, el dinero llegaba de otros lados, pero no, o sea, el ser mamá te dice, esto es lo que amas y es la convicción con lo que vas a hacer, porque es desde ya ir trabajando en algo tu hija, ¿no? Entonces sí, definitivamente nos abre. Así es, y justo como lo decía en la introducción, pues muy acorde, así como mis uñas, no sé si las puedan ver la gente que nos está viendo en YouTube, moradas, negras y naranja. Pues estamos en noviembre, ¿no? Que para otras personas que nos escuchan fuera de México, porque por ahí sí tenemos algunas personas que nos siguen fuera de México, en noviembre para nosotros los mexicanos es una época en donde pues celebramos la muerte, ¿no? Y entonces tenemos esta tradición de que ponemos una ofrenda, ponemos alimentos, porque la película de Disney, Coco, nos ayudó mucho como a explicar todo eso, pero
es nuestra tradición que cuando nuestros parientes, nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, que ya murieron, es esa fecha en donde se puede abrir un portal y estamos más cerca de ellos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, porque bueno, estas fechas generalmente se piensan como pues de fiesta, comemos pancito de muerto, las catrinas, es como mucho también un sentimiento de fiesta, pero para algunas personas puede ser o sea, se pueden ver interpelados por muchos sentimientos, pues obviamente de tristeza, porque pues es recordar también a los seres queridos, ¿no? Y aunque pues los mexicanos tenemos estas tradiciones y estas capacidades de ver las cosas de una manera pues muy divertida, etcétera, pero también puede haber personas en que les cause tristeza, puede ser personas que tengan una reciente pérdida, una reciente muerte, ¿no? Ahora también con todo esto que pasó del COVID, pues hay veces que se ha vuelto complicado esta situación. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito para redondear estas fechas, ¿no? Y pues mucho se habla, ¿no, Alison? Es que el duelo, vive tu duelo, ¿no? Y ahí ya sabes, muchos imágenes que se mandan a través de las redes sociales, pensamientos que hablan del duelo, ¿no? Pero pues realmente, ¿qué es el duelo? O sea, ¿cómo esta palabrita que luego a veces duelo, pero pues que a ciencia cierta no sé si todos conozcamos el significado? Exacto, lo dices muy bien. De pronto escuchamos tanto la palabra que deja de perder significado. Cualquiera lo utiliza y en cualquier momento vive tu duelo, ya pasa tu duelo, estás en duelo y entonces creemos que ya, ¿no? Es pasar página. No, el duelo tenemos que comprender qué etapa es, qué proceso es. Es eso, es un proceso psicológico por el que pasamos ante una pérdida. Lo que vamos a tocar aquí, como bien lo decías, es en cuestión muerte de algún ser querido, de un pariente, de amigo, lo que sea, pero hay duelos de todo tipo. O sea, duelo ante la pérdida de algo, cuando afrontamos una realidad nueva, o sea, pérdida ante una ruptura amorosa. Realmente, ¿qué cambia? Incluso cambian hasta amistades, lugares, casa. Duelo ante un divorcio, que puede ser distinto. O sea, estamos hablando de una relación, pero hay gente que dice, es que no sé por qué me siento mal si yo ya no estaba con esta persona emocionalmente. Aún así estás pasando por un proceso de adaptación a que esta persona ya no está, a que la persona ya no va a estar en la casa, ya no va a formar parte de tu día a día. Pérdida de mascotas, cambio de escuelas para los chicos, por ejemplo. Creo que un duelo importante que se vivió en la adolescencia fue, estamos en pleno desarrollo social y ¡pum!, sin escuela, o sea, no voy a conocer o pierdo mis relaciones de noviazgo o mis amistades nuevas, etcétera. Duelo ante una pérdida. Creo que tenemos el ejemplo más claro con todo lo que vivimos de la pandemia, porque fueron duelos por todos lados. O sea, duelo de una estabilidad económica, me cambio de casa, o sea, qué bonito en esa parte que tú nos contabas, ¿no? Me estoy cambiando a algo mejor, pero de pronto me regreso a la casa con mi familia, o me tengo que regresar con los abuelos, con los papás, mis hijos tienen que estar ahí amontonados. Todo esto es un proceso de duelo, de adaptarnos a la realidad que ahorita nos toca cuando tuvimos una pérdida importante, significativa. Lo que nos vamos a basar ahorita es pues duelo ante la muerte de un ser querido y enfocar cómo son las áreas que pasamos a través de este proceso. O sea, perfecto, porque justamente, o sea, lo que nos dijiste es bien importante, ¿no? Porque luego tendemos como a banalizar los sentimientos de las personas, las emociones de las personas ante cualquier situación, ¿no? Y habrá gente que puede pensar, bueno, ¿cómo puedes sentir, pues no sé, ansiedad o temor o miedo o muchas cosas o sentimientos que surgen cuando te cambias de casa, ¿no? O simplemente cuando cambias de carro, ¿no? O cuando dejas de ver a un amigo, ¿no? Probablemente, o como dices, ¿no? El duelo que pasamos ahorita en COVID, ¿no? De que, bueno, pues veíamos todos los días los niños en la escuela, en el trabajo y de repente estar encerrados, ¿no? O sea, todos esos procesos psicológicos que tenemos que hacer ante una pérdida, pues repercuten obviamente, ¿no? En nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Entonces, y más imagínate cuando ya dejamos de ver físicamente a una persona, ¿no? Que cuando es un duelo por muerte, ¿no?
Entonces, como lo dices, pues sí existen diferentes tipos de duelo. Claro, y todos van a ser de distinta intensidad, o sea, puede que, y es muy importante también respetarlos. De pronto a nosotros se nos hace difícil eh, entenderlo, o incluso comprendiendo toda esta información decimos, ok, estás en este proceso, yo lo entiendo y ahora pásalo. No, no es igual. Si el proceso son totalmente distintos, pueden tener distinta intensidad, distinto significado en tu vida. No quiere decir que no estés pasando por un proceso que tal vez te cueste. Y aparte venimos arrastrando, no nada más es el duelo, o sea, viene ahí relación con padres, relación con familia, cómo interpreto, para mí qué es una relación, para mí qué son las pérdidas, cómo lo he manejado. Ya más adelante estaremos hablando de los niños, pero desde ahí, o sea, cómo trabajamos desde ahí con los niños, ¿no? O sea, cómo les mostramos que es una pérdida. En esta parte se ha manejado con etapas del duelo. Son distintas etapas las que hay. En los 70s, la psiquiatra y escritora Elizabeth Kubler los nombró. O sea, nombró etapas, pero es muy importante mencionar porque de pronto escuchamos la palabra etapas y creemos que las tienes que pasar todas, ¿no? Como un bebé tiene etapa de brazos, es etapa de pecho, de lactancia, y de repente un día va a gatear, de repente un día va a caminar. O sea, creemos que vas a llegar a todas ellas por naturaleza. Y no es así. Son etapas, incluso ella lo mencionó, no todas las personas atraviesan las 5 etapas. Seguro pasan por 2 de ellas, pero no todos. O sea, esta sería como la forma más sana, por así decirlo, de pasar el proceso una por una. Pero hay personas que de pronto llegaron a la etapa 3 y ¡pum!, se regresan a la 2. O se quedaron un año en la primera, que es negación, ¿no? Entonces, es precisamente lo que tenemos que entender, que a pesar de que son etapas y se han marcado y hemos estado hablando mucho al respecto, no quiere decir que todos vamos a ir como de la mano y caminito y ya, pasé depresión y ahora llego a aceptación. No, podemos quedarnos mucho tiempo en ellas. Esto es bien importante que lo menciones y que también la gente lo escuche, ¿no? Que existen diferentes tipos de duelo y que también existen diferentes intensidades de duelo, y supongo que también, pues como dices, no hay, o sea, no es una línea recta. Fíjate, esa yo no lo sabía, o sea, yo pensaba que era etapa 1, 2, 3, y entonces que era como una escalerita y que ya una vez que pasábamos esa escalerita, pues ya llegamos, exacto, la libramos, ¿no? Exacto, pero justamente qué bueno que mencionas esto, ¿no? Que no es una cuestión lineal, sino que a veces, como todo en la vida, ¿no? Podemos regresar o podemos hacerlas en desorden, ¿no? Pero es un proceso, pues, que hay que vivir, ¿no? Según en tu experiencia, Alison, el duelo por muerte es, o sea, uno de los como más difíciles de concluir, o por qué es tan importante o por qué sobresale de todos los duelos, ¿no? Que a veces como que o sea, en la humanidad nos cuesta mucho hablar de eso. No sé, tú platícame sobre eso. Ok, porque es algo irremediable. O sea, a pesar de que, como decías, ¿no? Las frases nos llegan y las personas y los consejos y decir, no sé, lo más seguro que tienes en la vida es la muerte. Pero hasta que no lo vives, no sabes el dolor que es. Algo de lo que mencionabas, ¿no? La ofrenda. O sea, para muchos es noviembre, pan de muerto y chocolatito. Yo hasta apenas por la pandemia precisamente me tocó armar la ofrenda con un ser muy querido, hasta 2 ofrendas llevo, y qué pesado es, o sea, qué difícil es poner la foto de alguien que ya no está y entender que no hay vuelta atrás. O sea, creo que es la parte más difícil, entender eso. Y otra cosa es que la normalidad nos ha traído lo que decíamos ahorita de redes sociales, de estos métodos, todos, que incluso una ruptura amorosa, que puede ser también de las más difíciles, tiene esa parte de ver qué pasa con esta persona por redes sociales, no romper totalmente una comunicación, demás, 1000 cosas, ¿no? Se han ido avanzando, sin embargo, sí es la etapa más, bueno, la pérdida más importante, por supuesto, y a pesar de que tiene mucho de qué hablar, y no sea, ninguna persona puede saber qué siente el otro, o sea, no puedes entender en dolor ajeno. O sea, podemos estar experimentando las dos en este momento la misma pérdida del mismo familiar, no estamos viviendo lo mismo.
ni significó para nosotros lo mismo. Las etapas del duelo van, la primera, lo que mencionabas para que la gente vaya como entendiendo por qué etapas mencionamos, es la negación. O sea, este momento que creo que sí todos entramos en decir, no puedo creer que esa persona no esté. O sea, me es totalmente increíble que la persona no esté y nos llegamos a enfocar. Hay que entender esto como una etapa, un proceso que nos nubla, que de pronto es así como, ¿cómo no vas a entender, Noemi, si ya no está? O sea, si llegas y no lo ves, si fuiste a su funeral. Aquí hay algo muy importante, es distinto el proceso que pasas, porque incluso hay muchas personas que se ocupan tanto en el funeral, en todas las cosas que tienes que hacer, cosas en el hospital, trámites, papeleos, que hiciste todo en 3 días y de repente te sientas y, o sea, ¿qué hice? Despedí a una persona, ya no está. Lo malo aquí, lo que tenemos que tener como el punto de alerta es cuando llevas mucho tiempo en negación. Un ejemplo, personas que llegan en terapia y sobre todo ante la pérdida de un hijo, porque como dices, linealmente creemos que, o sea, ningún papá nos hacemos a la idea jamás de que seamos nosotros los que vamos a despedir a nuestros hijos, jamás. Entonces, cuando perdemos a un hijo, ¿qué puede pasar eso? O sea, que nos quedemos en esa parte, ¿no? Tenía una paciente que tuvo la pérdida de un bebé y era eso, seguía hablando como que estaba, ¿no? O sea, tenía otro bebé y seguía hablando, es que tu hermanito, es que esto, es que su cumpleaños, es que le seguimos festejando su cumpleaños. Cuando dices, entendemos que el cumpleaños es cumples años de vida, ¿no? Y no había como un ritual ante el día que falleció o que hubo la pérdida, era te celebro un cumpleaños y te pongo pastel, o personas que siguen, no es que no me pongo falda porque a mi esposo no le gusta, que seguimos hablando así, ¿no? Como en presente de las personas. Eso es un bloqueo y una negación que incluso lo podemos tener como mecanismo de defensa cuando nuestro cerebro entiende que no voy a soportar el dolor, entonces mejor lo bloqueo. Y entonces, como decías, no lo menciono o nadie mencione a la tía cuando va a llegar Allison porque se va a poner mal. Entonces, esa es como la primera etapa. La segunda sería ira. Me enojo tanto lo que pasamos que no lo puedo aceptar o que estoy tan enojada con la persona o, por ejemplo, COVID, ¿no? O sea, nos estábamos cuidando y de repente llegó mi hermano de trabajar y enfermó a mí y contagió a mi papá. Entonces, yo no soporto a mi hermano. No entiendo esta parte de las cosas iban a pasar. Es muy importante que sí lo veamos así en terapia, sobre todo. No hay forma de que cambiemos lo que iba a pasar. El hubiera no existe y centrar en algo tan básico es muy difícil. O sea, porque la persona cuando está en este proceso suele darle rienda suelta al pensamiento y no agarrar las ideas, ¿no? Es así como de una me voy a otra y a otra y a otra. Entonces, este proceso puede ser, o estoy tan enojada con la vida que no es enojo de momento, es me enojo en el trabajo, estoy enojada con mis compañeros, con mis familiares, con mis hijos, con mis papás, y de pronto esta emoción que es ira es la que rige mi vida. Y estoy enojada conmigo, entonces me descuido y bajo 20 kilos o subo 20 kilos y estoy enojada con cualquier proceso. Entonces, esa sería como la parte de en qué momento tengo que ir avanzando para no quedarme en etapas. La otra sería negociación, ¿no? Que tal vez en la parte de muerte no lo podamos manejar así porque dices, pues ya qué haces, las personas creyentes es cuando más rezan, cuando más hacen sacrificios, mandas, lo que sea, pero quítame esto que estoy sintiendo, o de qué forma, o personas que, no sé, voy a dejar de comer esto que era lo que más le gustaba, o voy a dejar de hacer esto, pero quítame el dolor como forma de respeto. Y por ejemplo, esta fase de duelo la podríamos tratar más en personas con enfermedades terminales, ¿no? O sea, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te brindo con tal de que me quites esto? O sea, ¿cómo voy a negociar contigo yo no estar atravesando esta parte, ¿no? La siguiente va a ser depresión, que puede ser uno de los que nos traigan de bajada otra vez, porque cuando ya entendí y ya asimilé un poco que la persona no está, que va a haber cambios, que voy a llegar y no voy a encontrar a mi papá en casa, que voy a hablar, personas que me dicen es que marco el teléfono para saber si alguien, y hubo ahí una persona que me decía, marqué el teléfono y ya ves que ya se dan las líneas, ¿no? O sea que si pierdes la línea ya se la pueden pasar a alguien más. Entonces marqué y me contestó alguien. O sea, el choque de ya me contestó alguien su teléfono, en algo tan simple puede ser, ¿no? Llega a esa casa y no está.
no sé, toda esta parte de echo mi mundo atrás porque ya no está la persona. Y ahí hay que distinguir qué proceso es una depresión, un dolor por el duelo y en qué momento se empieza a convertir ya en una enfermedad y en algo que tiene que ser, que llegar a terapia antes, siempre les digo, llegar a terapia antes de tener la necesidad de medicar, o sea, antes de tener que ya tener algo más que nos ayude a salir, ¿no? Ya cuando empiecen trastornos del sueño, trastornos alimenticios, llegar antes de todo eso. Y si pudimos salir libres de eso, ya llegamos a la aceptación, que es ok, pero ¿cómo la trabajo? O sea, ¿cómo trabajo que la persona ya no está, que los planes que teníamos ya no están? Qué difícil, sobre todo fue en esta etapa de COVID, porque el duelo va acompañado de rituales, por así decirlo, como los funerales, como misas, y de pronto la realidad que nos golpea de decir, la persona que estaba ayer con tos ya no está, y no la pude despedir, no pude estar con ella. O sea, siempre si un familiar está enfermo o está grave en el hospital, solemos estar con esa persona, y de repente decir, no estoy con ella, o sea, entró al hospital y de repente me avisaron que ya tenía que ir a firmar, ¿no? O sea, que tenía que ir a firmar para recoger a la persona. Entonces yo creo que ahí hubo como una volcadura de todas estas etapas que conocíamos, porque dices, es más difícil llegar a la aceptación, porque ni siquiera velé un cuerpo, o sea, no despedí, no hubo funeral, no me abrazó todas las personas que hubiera querido, eso, aparte estaba encerrada. O sea, siempre que nos sentimos mal, ¿qué buscamos? El apapacho de alguien, el poder estar en compañía de las personas que queremos. Siempre nos dicen eso, no te aísles, no te encierres. Y ahorita era lo contrario, aíslate y enciérrate, porque por lo general, si moría alguien muy cercano, era posible que tú estuvieras contagiado o que no te pudieras acercar a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo atravesamos este proceso con todo lo que vino la pandemia? Que es lo que platicábamos tú y yo, o sea, ¿cuántas cosas tuvieron que cambiar en todo este proceso? Así es, y de todo esto que nos estás comentando de las etapas de duelo, a veces hay, por ejemplo, ¿no? En la etapa de ira, ¿no? Que mucha gente podrá decir, no, pero no te enojes, ¿no? Mejor ve las cosas diferentes, ¿no? O no estés triste, ¿no? Entonces, qué importante es justamente darle sus espacios a esas emociones que son tan humanas, ¿no? Y que aunque podamos como percibirlas de un inicio como negativas, ¿no? La ira, la tristeza, depresión, etcétera. O sea, realmente es un proceso mental que tenemos que llevar. No sé, tú corrígeme si no es cierto, Alison. Yo siempre les explico a las pacientes que pues somos un todo, ¿no? O sea, somos como una fábrica, como un engrane de un reloj, ¿no? Y finalmente nuestro cerebro, nuestra mente, pues es la computadora central. Entonces, obviamente, pues tiene que mandar todas las señales, los pensamientos, etcétera, ¿no? Si algo está fallando ahí, pues hay que ponerle atención, ¿no? Si tenemos ahí una ventanita que nos está haciendo pop, ¿no? Aunque sea una ventanita de ira, aunque sea una ventanita de tristeza, una ventanita de ansiedad, o sea, hay que ponerles atención, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Alison? Claro, o sea, en esta parte de estoy atravesando por eso, pero no le doy la importancia, como dices, o las personas que, cálmate, yo pasé por eso. Qué importante es el no comparar, nunca comparar el dolor. Yo sé que las personas que tal vez, para empezar, las personas que les interesa el tema y que nos están viendo, nos están escuchando, yo sé que nunca lo hacemos con mala fe, o sea, con mala intención de hacer sentir peor a la persona, jamás. Pero nunca comparar el dolor, nunca decir estas frases que tú mencionas, ¿no? O Dios sabe por qué pasan las cosas, porque incluso una parte importante es, te da ira, o sea, las personas que incluso pueden ser muy creyentes tienen ira con Dios. Entonces, para muchas personas que en México la mayoría son católicas o creyentes de la Virgen, o cristianos, pues estar enojado con su máximo, con Dios, es también un golpe. ¿A quién le pides ayuda, no? Cuando siempre, o sea, te puedes enojar, puedes tener, no sé, estar enfermo y recurres a Dios. Y de pronto también estar enojado con Él, es decir, ¿qué hago? O sea, ¿con quién me quedo? ¿En qué me quedo si es así?
como dices, el respetar cada un sentimiento. Y sí, la salud mental quedó muy marcado, que es importante, porque incluso te decían, si estás ansioso, si estás mal, y si tu mente te dice, no voy a salir de esta, lo más seguro es que no salgas. Y era eso, estar tranquilos, estar relajados, pero también fue como, salimos de esto y fue un descuido otra vez, ¿no? O sea, fue un descuido de la salud mental. Lo hablo mucho con los chicos en algunas pláticas, porque todos nos teníamos que reactivar económicamente, muchos, ¿no? Era como la parte de, tengo que hacer esto, tengo que solucionar todo lo que se me vino por la enfermedad, las pérdidas que hubo, y eso después, o sea, el psicólogo después, la atención que brindábamos sobre todo a niños o adolescentes, ¿no? Estábamos tan preocupados por tú la escuela, pasaste lo de línea o regresa a escuela, que no nos detuvimos a ver qué parte de salud, y de verdad es alarmante cómo están regresando los chicos a la escuela. O sea, en qué parte del proceso están al tener pues para empezar no tienen como el acceso o la decisión de decir, yo, Alison, de 28 años, me voy al psicólogo. Muchos no, todavía tenemos con muchas generaciones que creen que no es necesario. Yo creo que ya no escucho tanto la parte de el psicólogo es para locos, ya no tanto, pero sí el que ya no es necesario. O sea, ¿de qué te va a servir? Échale ganas, habla con alguien. Aquí estoy yo, me decía una paciente, pues es que me dicen que hay muchas cosas que disfrutar en la vida, pero yo no la encuentro. O sea, yo no encuentro forma de disfrutar eso, ¿no? Claro, o sea, entender en qué parte estamos para poder decir, no importa si tú me dices que me vas a llevar a la playa más hermosa del mundo. Es decir, yo no la estoy disfrutando, o sea, es tanto mi dolor que no estoy disfrutando de esto. Y es a lo que ibas. O sea, sí, no, y sabes qué importante esto que estás comentando, que pues bueno, esta etapa de COVID, todos estos duelos, pérdidas de muchas índoles de trabajo, de todo, de la vida simplemente, de muerte, etcétera, que realmente cumplan ese buen objetivo, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, creo que hubieron muy poquitas cosas positivas y buenas que nos dejó la pandemia, pero creo que eso, o sea, el vigilar la salud mental, el estar al pendiente de nuestra salud mental, creo que eso fue algo de lo poco bueno que nos dejó, y no hay que echarlo en saco roto, ¿no? O sea, no en vano todo lo que pasamos, no en vano todo lo que se avanzó. Entonces, pues sí hay que seguirle poniendo atención a nuestra salud mental, ¿no? Retomando un poquito las etapas, Alison, y también retomando esta cuestión como de, bueno, vamos a insistir en la salud mental. ¿Estas etapas de duelo tienen algún periodo, algún tiempo, o sea, que tú digas, ok, a lo mejor cada una dura un mes, 6 meses, o digo, entiendo que, como dices, ¿no? Todos somos diferentes, los duelos son diferentes, pero ¿hay algo que nos marque una pauta de decir, creo que esto ya necesito yo ir al psicólogo, creo que mi hijo adolescente algo le está pasando, creo que ya se está atorando mucho en esa etapa, no sé, tú cuéntame. claro, cuando ya empieza a ver esta parte de decir, una cosa es estoy triste y estoy pasando y eso es normal, y qué mejor manera de vivirlo que acompañándolo, y como tú decías, vivir el duelo, o sea, lo que decías, ¿no? Que somos como un todo, sentir, o sea, entre nuestra vida, nuestro cuerpo también necesita el dolor, también necesita un proceso de sanación, como todo, ¿no? Como ginecóloga lo sabes, o sea, después de que tenemos a nuestro bebé, que es algo maravilloso, y todo lo contrario de lo que estamos hablando, el cuerpo necesita sanar. Y por supuesto, ante una pérdida también necesitas sanar, necesitas llorar. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Empezamos a somatizar todo. O sea, de pronto digo, estoy bien, no necesito ir a terapia, o ya lo superé, porque la pandemia, si algo también nos forzó a superar las cosas. O sea, perdiste 3 familiares, párate, porque también te quedaste sin trabajo y tienes 2 hijos, ¿no? O perdiste un familiar, pero tus hijos están en la misma casa, entonces tienes que sacarlos a ellos adelante, o tú salir de la enfermedad adelante. Nos forzó a pararnos y de pronto a seguir, ¿no? Ni siquiera hubo espacio como de duelo. Entonces necesitamos sacar eso antes de decir, yo estoy bien, pero de pronto empiezo con granitos en todo el cuerpo, ¿no? O empiezo con una comezón incontrolable, o se me cayó el cabello impresionante, me quedé sin cejas, empecé con granos en la cara. De todas las formas que el cuerpo nos puede decir, oye,
ayúdame, ¿no? Estoy mal, lo que decías, o sea, ¿en qué parte? Yo creo que aunque se debe de aceptar y acompañar en el dolor, sí hay un punto en el que decir, mi dolor ya me dejó sin comer y ya bajé notablemente de peso, ¿no? Ya bajé mucho de peso. O mi dolor ya me dejó sin trabajo porque ni siquiera me paro a trabajar. Mi dolor ya hizo que perdiera la escuela, ¿no? Muchos chavos que me dicen, es que la perdí o ya no entré a las clases. Cuando ya esto nos empieza a afectar nuestras otras etapas, nuestros otros enfoques, ya ahí tenemos que decir, esto no está bien. O sea, una cosa es mi dolor y otra cosa es, ya estoy mal en cualquiera de mis esferas sociales, ¿no? Ya estoy mal, a los amigos que tenía ya no veo, el trabajo ya no, las clases que me emocionaban ya no, voy al fútbol y ya no me motiva como antes, dejé los proyectos que tenía en marcha. Cuando todo esto se empieza a venir, cuando veo a un niño que, sobre todo los niños, que no saben cómo expresarlo, entonces empiezan a transmitirlo de otra manera y de pronto ya es muy agresivo y de pronto ya lleva 3 llamadas de atención en la escuela, o un niño que era de 9 y 10 bajó a 5 y 6. Cuando ya vemos alarmitas así que son más que un proceso, más que un momento de tristeza o más que llegué de la escuela y me puse a llorar, ahí es cuando tenemos que decir no, ya, o sea, vamos a hacer un acompañamiento, incluso antes, o sea, si yo no creo capaz, y esto no quiere decir soy débil, o sea, no, yo no creo que pueda llevar esto sola, y muchas veces nos enojamos porque como dices, la persona que está a mi lado me está diciendo, cálmate, tienes que estar bien, o muchas personas que me dicen, tenía ahí una que me decía que su esposa todo el tiempo le decía, es que ya supéralo, ya, o sea, deja de llorar por esto. Y entonces, antes de que se convierta en me voy a enojar, incluso me voy a divorciar porque no entiende mi dolor, tal vez la persona con la que estoy o mi entorno no me lo está comprendiendo, entonces voy con alguien que no me va a decir échale ganas, voy con alguien que me va a guiar para este proceso, que me va a saber entender, que no va a ser como un tono sentimental de obviamente, pues tu esposa te quiere ver bien y te va a decir ya échale ganas. Tus hijos te quieren ver bien y te van a decir ya hay que salir adelante. No, o sea, va a entender qué estoy pasando yo y me va a saber guiar de la mejor manera. Entonces es válido que a lo mejor no he llegado a depresión, pero yo sé que no va a pasar, ¿no? Hace poco justamente estaba, no sé si vieron en redes sociales de, ¿cómo se llama esta chava? West, no me acuerdo, Minnie West, que falleció su mamá, que es la creadora de Destroyer y todo. Fue en un accidente, fue algo que no se esperaba y cuando fallece ella, pues decidió y lo hizo público y habló precisamente de qué valiente es aceptar que necesito ayuda. No fue que la familia la abandonara, ni mucho menos. Ella dijo, yo no puedo sin mi mamá, no he podido en estos meses sin mi mamá, me voy a internar en un centro psiquiátrico, ¿no? O sea, no sé, nunca va a ser cuestión de juzgar a qué etapa llegó ella, pero no sé por qué tuvo que pasar en estos meses de decir, me tengo que internar unos días, o sea, tengo que pedirle a la gente que me apoye a internarme. Es justo eso, el saber reconocer, yo no voy a poder con esto sola. Está bien, eso no te hace daño, no nada, puedes pedir ayuda en el instante que tú digas, no voy, incluso cuando hay una persona que está enferma y que tú sabes que va para allá, desde ahí ya empezamos a vivir un proceso de duelo. Qué importante es esto que dices y justo voy a citar a la doctora Eunice Zavala con la que tuvimos la plática de ovario poliquístico, que ella nos decía, no esperen o no hay que esperar, no esperemos a que nos pase algo terrible, ¿no? Como que generalmente, malamente, esa es como a veces la mentalidad de las personas, ¿no? No, hasta que me pase algo terrible, voy a ir al doctor, ¿no? Hasta que me dé un sangrado terrible voy a ir al ginecólogo, hasta que de verdad me desmaye porque tengo el azúcar súper alta voy a ir al doctor, hasta que en realidad haya bajado 15 kilos y quiera atentar contra mi vida, etcétera, etcétera, voy a buscar ayuda, ¿no? No hay que esperar que algo terrible nos pase, ¿no? Y como dices, es bien importante hacer hincapié en esto de que no quiere decir que no somos fuertes, no tenemos la capacidad, no. Simplemente hay que acercarnos con los especialistas que nos puedan ayudar a transitar y a caminar por esas etapas que, o sea, desconocemos, ¿no? O sea, yo a veces también les digo a las pacientes, ¿no? Es que
No es que no tengas tú la capacidad o no, muchas cosas, ¿no? Pero es como si yo le dijera al arquitecto o al albañil, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a poner un muro así en medio de la nada, ¿no? Sin piso, porque yo creo que así está bien, ¿no? Pues no, se me va a caer la casa, el techo, el cuarto, ¿no? Entonces hay que acercarnos con los expertos, ¿no? Y con la gente que te va a guiar. No tiene nada de infravalor, que somos tontos, que no somos valientes, que no... No, o sea, simplemente hay que reconocer que pues hay que acercarnos con los especialistas y no dejar que nos pase algo terrible, ¿no? No esperar a que nos pase algo terrible, ¿no? Claro, hay una frase que siempre, el tiempo lo cura todo. Y dices, oh, no, por favor, no digan ya eso porque dices, no es cierto. Y en el proceso en el que no lo cura, yo puedo ir cometiendo error tras error porque no cura a tiempo. Siempre les pongo de ejemplo. Yo creo cualquiera que haya estado en terapia o pláticas conmigo van a decir, siempre nos dice eso. Porque yo creo que todos hemos pasado por caries. O sea, en algún momento todos, ay, te salió un puntito. Y no va a haber ningún dentista en el mundo que te diga, deja que pase 2 meses, seguro se te quita. No, o sea, no hay. Tú dejas pasar caries y de repente lo que era un puntitito blanco, ¡fum!, ¿no? Se va en endodoncia. Igual, con un tema de salud mental no podemos esperar que el tiempo pase y cure todo. Sí habrá personas, sin duda, que estén también en una estabilidad emocional, con una red de apoyo importante, con personas conscientes, con personas que brinden el amor y el acompañamiento necesario, que claro que la pueden librar, por supuesto. O sea, no estamos diciendo que todas las personas necesiten ir al psicólogo, para nada. Sin embargo, si estamos diciendo, si yo ya entiendo que esto no es normal, que yo todos los días les pregunto, ¿qué pasa? O sea, de 7 días, ¿cuántos tienes malos? ¿Cuántos son malos? 5, 6 o todos. Okay. Y en tu día, ¿cuántos momentos buenos hay? Y se quedan pensando, no, pues creo que ninguno. Depende, ¿no? Ahí es cuando decimos, ok, entonces ve y busca ayuda porque no va a pasar, porque el tiempo no va a pasar y solo como que lo vas a ir arrastrando y entonces puede que lo que fue una terapia a tiempo se convierta en lo que decías, ¿no? Un intento de suicidio, perdón, o ya estoy medicado, ya no duermo, entonces obviamente ya tenemos ahí que intervenir con medicina, por supuesto, o mis ataques de ansiedad ya me generan muchísimo más, o ya hicieron que un día en la calle me cayera y corriera peligro. Entonces, no, o sea, si estamos mal en el tema de salud, sí podemos seguir un camino, seguir con las personas, que también así como hay personas que no pueden guiarnos de forma, también hay personas, familiares, amigos que nos pueden acompañar y sea suficiente eso. Pero si estamos notando que no necesitamos algo, pues hacerlo a tiempo, o sea, no va a sanar de la nada. Y también un proceso psicológico puede que no sea necesario que sea tan grande, ¿no? O sea, así como puede haber personas que duran en terapia años, porque es necesario un tipo de control o por el enfoque demás con el que trabajan los psicólogos, puede que solo sea como te acompaño en este camino para que no vayas cayendo en otras cosas, para que no te genere problemas con tu pareja, para que puedas llevar la pérdida de un hijo de forma sana y listo, ya, anda y ve, ¿no? Para que no descarguemos, o sea, es importante, yo voy a tener que sacar la pérdida de mi hijo y lo voy a tener que hablar, pero no salgo, obviamente pues lo voy a llevar con mi pareja. Entonces hablaba hace tiempo con la persona que te comentaba que perdió a un bebé y me decía, es que estamos buscando otro, pero también nos estamos divorciando. Y entonces dices, espérame, o sea, antes de que lleguemos a otra etapa, acérquense, vamos a solucionar, vamos a hablar del proceso que vivieron, vamos a trabajarlo y listo, con gusto sigan su vida. Eso no significa que sean malos esposos, que seas mal pareja, muchísimo menos que seas mal padre, pero sí que tienes que trabajar esto y listo. A lo mejor yo no sé o me estoy perdiendo lo que dices, ¿no? A lo mejor yo puedo leer o informarme mucho en el tema con mi hija, eso no quiere decir que voy a dar por hecho, voy a decir ya no la llevo al pediatra, ¿no? Ya, yo sé cómo guiar. O yo llevé mi proceso bien, ya no voy con la ginecóloga, yo ya me entiendo mis procesos, ¿no? Entonces, esa parte es la que podríamos llevar. Sí, qué importante es eso, ¿no? Ahora vámonos como del otro lado de la moneda. No escucharon el podcast a tiempo, no nos vieron a tiempo, no fueron a tiempo, ¿no? ¿Qué datos o qué
puntos o qué tips o qué dato de alarma, si se pudiera llamar así, considerarías tú para decirle a la gente, oye, sí, o sea, sí o sí, por favor, ven a una terapia, soluciona esto? Cuando ya afectó de manera física, siempre les digo, tal vez eso está en la mente, eso lo podemos trabajar, lo podemos controlar. Yo trabajo con el enfoque cognitivo-conductual, entonces, ok, yo le estoy diciendo a mi cuerpo que yo controlo, que yo jalo esta idea y le digo, a ver, no, ven, trabaja conmigo. Pero cuando ya me está afectando físicamente, cuando yo ya estoy viendo que estoy con todas estas alertas, incluso con enfermedades, ¿no? O sea, ya me enfermé, ya me surgió esto, o por descuido, o porque mi cuerpo está arrojándolo, ahí es cuando decimos, ya, hay que llevarlo. Sobre todo con los niños, con los adolescentes, porque nosotros sabemos expresar las emociones. O sea, yo sé que estoy muy mal porque estoy extrañando que mi papá murió, pero los niños no. O sea, los niños de pronto no saben expresar eso. Es como, por ejemplo, cuando tienen sueño, ¿no? Yo sé que tengo sueño, entonces yo, si estoy en el trabajo, pues me tomo un cafecito y a seguir. Estoy en mi casa y me está gustando mucho la serie que estoy viendo, pero tengo sueño, ya sé que lo apago y me voy a dormir. Los niños no, o sea, los niños tienen sueño y quieren seguir jugando y no saben por qué de pronto están de malas y les duelen los ojitos y la cabeza. Nosotros tenemos que explicarles, igual con los, o sea, con este proceso de dolor, ellos saben que tienen un nudo en la garganta, están sintiendo dolor, están sintiendo que necesitan ver a alguien, que necesitan abrazar a su abuelito que ya no está, pero no saben cómo expresarlo. Entonces vamos a ayudarlo y a lo mejor yo también es válido decir, yo también estoy pasando por duelo. Tú estás pasando por el duelo de tu abuelito, pero yo estoy pasando por el duelo de mi papá. No puedo con esto, entonces vamos a buscarte a ti ayuda de un lado, en lo que yo vivo también mi proceso. Entonces, ayudarlos a expresarse, ayudar a expresar con cosas didácticas, con dibujos, con cuentos. Hay muchos cuentos, ya las herramientas están tan al alcance como esto que estamos teniendo, que dices, está al alcance información correcta, está al alcance información, cuentos, apoyo, que podemos llevar a los niños por buen camino. Los adolescentes, o sea, muchos dicen, ¿cómo distingo que es parte de la etapa que están viviendo? De su proceso de adolescente normal donde hay cambios hormonales, físicos, de identidad, cómo entiendo que es un cambio no superan la parte del duelo, ¿no? Porque de pronto se ponen rebeldes, ellos suelen bloquear más el contacto, la ayuda, entonces, o del otro lado, como dices, estoy pidiendo mucha ayuda, pero tú estás viviendo tu duelo que no te das cuenta que yo lo estoy pidiendo, entonces déjame ir. He tenido muchos chicos así que me dicen, yo necesito ir, pero me da pena o no quiero mortificar más a mis papás, o no sé cómo decirles que yo necesito ahorita eso, porque a lo mejor tú no estás entendiendo que el dolor que tú estás sintiendo también lo está sintiendo tu hijo de otra manera, pero está necesitando y aparte nuestros hijos tienen que aventarse su proceso de duelo y aparte el tuyo, ¿no? O el de los acompañantes, o el de la familia, o en el de tienes que seguir con la escuela, tienes que seguir con esto, y cómo expreso lo que estoy sintiendo y cómo me acompañan. Y ahí yo creo que la forma más bonita es esa, o sea, brindarles que si alguien te está diciendo, que si un chico de 15 años que está en cambio hormonal te está diciendo, oye mamá, estoy muy triste, llévame al psicólogo, lo apoyes. Que lo apoyes, que le brindes esta parte, que si un niño estás viendo que no puedes, y obviamente es cansado, puede ser cansado por mucho amor que tengamos, decir, oye, no, o sea, mi hijo no deja de llorar, no deja de ser grosero, me pega, avienta cosas, va mal en la escuela. Decir, bueno, yo ya no estoy pudiendo con esto, me está sobrepasando, vamos a llevarlo a alguien que nos pueda encaminar sin esta parte de sentimentalismo, ¿no? De decir, ¿cómo le voy a cargar más la mano? O lo contrario, papás que les pegan, papás que no saben cómo explicarles, que se enojan, que castigan y que ni siquiera les dan el espacio de vivir. Ahí es cuando yo creo, ya vamos a trabajar con alguien más, ¿no? Nunca es fácil, también, perdón. No, sigue. Nunca es fácil, siempre les digo, piensen que una terapia no es la cosa más bonita que hay y no es como, ya, primer sesión y voy a estar bien. No, es un proceso, puede ser un proceso doloroso, difícil, pueden de pronto salir súper enojados y un día decir, ay, ya necesito ver a mi psicóloga, la quiero y la necesito, y ese mismo día salir diciendo, detesto a esta persona, me choca, ¿no? La psicóloga. Es un proceso difícil, por supuesto, porque está tocando fibras, pero está trabajando en ello. Entonces, no es fácil, es igual que ir al ginecólogo, a veces no es como la cosa más cómoda del mundo,
pero sabes que estás trabajando, sabes que es algo necesario, igual. Exacto, es trabajar nuestra mente, ¿no? Trabajar las personas que hemos ido a terapia sabemos que pues igual es un trabajo, como dices, y qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente tiene esa creencia o a lo mejor esa mala información, ¿no? De que, no, ya fui una vez y ya me siento curado, ¿no? O no voy a ir porque esos psicólogos te citan 10 años y nunca te arreglan, ¿no? No, pues es que no es como que te arreglen, sino es un trabajo, porque obviamente pues diario van surgiendo pensamientos, van surgiendo situaciones, van surgiendo cambios, pero lo importante yo creo es que te aportan herramientas, ¿no? Y que a lo mejor, pues hoy fue un mal día, a lo mejor hoy no reaccioné bien, o hoy a lo mejor no me puse muy triste, o a lo mejor hoy me costó trabajo verle el lado alegre, sentirme satisfecho, etcétera. Pero bueno, a lo mejor mañana trabajo en eso, se lo cuento a mi psicóloga, lo trabajamos, ¿no? Entonces es bien importante eso que comentas. Y también me queda un poquito a lo de los adolescentes y los niños, ¿no? Porque cuando estábamos planeando esta plática, tú me decías, es que estoy preocupada por los adolescentes, por los niños, porque pues, hay mucha cuestión de depresión, tienen muchos problemas de salud mental, ¿no? Y esto es bien importante mencionarlo porque, como dices, o sea, parte de nuestro bienestar como personas, ¿no? Pues también incluye que estemos atentas, ¿no? Y más las mamás que nos están escuchando, pues estar atentas a las necesidades de estos pequeñitos que no pueden muchas veces expresarse, que no saben, que no tienen esas herramientas. Entonces, que algunas veces no es esta cuestión de es un niño problema, va mal en la escuela, es súper agresivo, no convive, ¿no? O sea, que no son estas etiquetas que siempre ponemos, sino que pues puede ser que a lo mejor haya algo detrás, ¿no? Y hay que poner atención a esas cosas, ¿no? Entonces, Sí. en tu experiencia ahorita, en los chavos, en los adolescentes, en los niños, ¿cómo ha afectado toda esta cuestión pues de muertes por COVID, ¿no? Y de muerte, porque finalmente pues no es algo sencillo para los adultos. Me imagino que para ellos cambia algo el duelo, cambian algo las etapas. Sí, por ejemplo, lo que decías, ¿cuántas personas nos dicen, es que están en la edad? Platicaba con maestros de escuelas que visitaba y me decían, es que sí están en la edad, ¿no? Como que sí caen mal, sí son en esa edad que... Y dices, Qué mala onda. no entendemos, y aparte nosotros ya pasamos por ahí, Noemí, o sea, ya estuvimos ahí cuando en serio no sabíamos ni cómo expresar, ni cómo trabajar, y algo que no se me ha ido a algún adolescente o algún papá de adolescente en consulta sin que me digan, pero es que está muy chavo, o es que eso qué, sí, a lo mejor nosotros ya de adultos sabemos que el primer novio va a pasar, que se va a superar, que las clases, o sea, que trigonometría tal vez no va a ser tan importante y que ahorita nuestros problemas van a ser otros. Pero en ese proceso, en esa edad, hay que respetar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, respetar que para ellos eso es súper importante, respetar que ellos están viviendo un duelo, que como dices, o sea, no tocando el tema de muerte ahorita, pero vivieron muchísimas pérdidas con la pandemia, noviazgos, lo que te decía de cambiarse de casa, amigos, escuelas, mil cosas. Muchos que me decían, es que estuve en la casa y no me di cuenta que subí de peso, ¿no? Y que subí mucho de peso. O ya no me gusta cómo me veo. Y aparte que pasaron por esta etapa física que cambian. Entonces vuelves a salir y, ay, caray, tú no estabas así. Y si a eso le sumamos que hubo pérdidas, hubo un descuido muy grande. Yo lo entiendo y jamás mencionamos la parte de son malos padres, nunca. Menos cuando estamos de este lado que ya dices, ya soy mamá y sé que me puedo equivocar 1000 veces. Nunca es el tema, yo sé que muchos papás pues salieron o se tuvieron que meter a otro trabajo por el bienestar de sus hijos, por asegurarles la escuela o asegurarles la casa, la comida, ¿no? Pero en ese proceso los dejaron mucho de lado. O sea, era conéctate a tus clases y a ver si te conectas. Y los niños de repente no es lo mismo ir a la escuela y echar relajo. Yo tuve ahí un primito que estuvo en clases de primaria en línea y era como,
escuchaba, ¿no? A veces las primeras me conectaba con él y escuchaba muchos que estoy solo, o sea, muchos bonitos que, ay, es que aquí están mis hermanos y aquí está mi papá y él me ayuda y en lo que él trabaja, y muchos otros de, es que mis papás se fueron y me dejaron acá con mis abuelos y pues los abuelos me consienten más de pronto, pero también pues yo extraño esa parte, o aquí no me aceptaron mis mascotas, todo esto, y aparte, ¿cómo le explicas a un niño o cómo lo dejas vivir su proceso cuando yo tengo mil cosas que hacer por la pandemia? O sea, se vinieron más cosas que tengo que trabajar y entonces los dejé de lado. Hay muchísimos casos así. Cuando empecé esto de pláticas fue precisamente por eso, porque en el proceso de, de repente llegaban muchos con ya intentos de suicidio, o sea, ni siquiera con ideas suicidas, que era con las que pues ya estaba como que acostumbrada a trabajar. De repente llegaron muchos con intentos ya. ¿Qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento dejé tanto la atención que ya se llegó a esto? Y la principal, cómo voy a trabajar el duelo con los niños es desde cómo te lo voy a explicar. Ahí lo que se recomienda es que la primera persona, o sea, la persona más cercana al niño le explique y de la forma que es. No subestimemos a los niños porque los niños se entienden de una manera impresionante que ellos nos podrían explicar mucho a nosotros. Entonces, nunca subestimar a un niño y explicarle de esta manera. La primera persona, tal vez yo digo, oh, yo no voy a poder ver a mi hija llorar, yo no se lo puedo explicar, ve y dile tú, para que a mí no me vea mal. Tranquila, si vas a llorar, llora, tu hijo va a entender. Tampoco, o sea, sí tratemos de no perder el control y me pongo a llorar y mi hijo ya no sabe qué le dije, ¿no? Pero yo desde o sea, el duelo va a empezar y el proceso de tu hijo va a empezar desde que tú le explicas. Mira, pasó esto, tu abuelito ya no está con nosotros, se murió, y ahí es muy importante que tal vez yo no creo en Dios, tal vez yo no creo en una religión, tal vez yo no creo que hay vida después de la muerte, es respetable, pero deja que tus hijos sí, así como los dejas ver, no sé, a una perrita azul que habla, déjala creer que hay algo más, o sea, déjala creer que la persona que falta, que era súper apegada y su bisabuelita, va a estar en el aire, va a estar en las nubes, que es una mariposita, que es el colibrí que venía a verla en las mañanas. Haz esta parte y explícale de una manera bonita. Está en el cielo, ya está mejor. Se enfermó mucho, ¿te acuerdas que la tuvimos que dejar de ver? Era porque estaba muy enferma, entonces falleció. Vas a tener días muy difíciles, vamos a conectarnos a misas, yo voy a estar mal, pero es un proceso, nada tiene que ver contigo, puede que de pronto te grite, pero no quiere decir que te deje de amar, que me dejes de importar. Estamos pasando, esto es algo difícil, va a ser difícil, nos vamos a sentir mal, pero vamos a estar juntos. Me decía una amiga, que le pedí permiso para mencionar su caso. Su papá falleció justamente en la pandemia y su mamá estaba con él, ¿no? En la casa. Entonces, decir, o sea, sí la desesperación de mi papá, pero aparte el peligro que corre mi mamá y cómo le explico a las niñas, a mis dos hijas que están arriba, son casas independientes pero juntas. Entonces, cómo aíslo a mis hijas, y en el tiempo después se enfermó su esposo. Entonces, cuando a las niñas le dijeron, oye, tu abuelito está enfermo, y después le tuvieron que decir, oye, tu abuelito falleció. Hoy, el golpe que les dio a las pequeñas cuando le dijeron, tu papá está enfermo y no lo podemos ver, fue así como, no, mi papá se va a morir también. Y no. Entonces ellas ya tienen pánico cuando les dicen, tu papá o yo estoy enferma, no nos podemos ver unos días, ¿no? No, se va a morir. Y esta parte de poder explicar, usar las palabras, si quieres entrenarlo en el baño antes de decirles qué va a pasar, pasó esto, es irremediable también decirles, no jugar con la parte de un día lo vas a volver a ver o lo vemos mañana. No. Falleció, no lo vas a volver a ver, pero puede que platiques con él y él te escuche en el cielo, puede que lo sueñes, que si piensas mucho en él antes de dormirte de forma bonita, lo sueñes y te venga a visitar. Pero explicarles, porque desde ahí va a empezar. Con los adolescentes igual, entender que a lo mejor ellos son más cerrados y están en una etapa que van a buscar más apoyo de sus amigos, déjalos, o sea, permíteles que busquen apoyo, cuidar que no ese me quiero distraer se convierta en abuso de sustancias, de pronto empezó a fumar, este cambio de género de música de una forma radical y ya se la pasa en fiestas y lo dejo que viva el duelo, ya está tomando, tampoco, ¿no? Pero tratar de entender, y la palabra clave yo creo es respetar en qué edad, en qué etapa están y cómo lo están viviendo ellos. Ay, qué importante esta palabra justo de respeto, porque tú lo mencionaste súper bien, o sea, muchas veces
tendemos a decir esto, ¿no? No, los niños no saben, es que no me va a entender, mejor ni lo lleves al velorio porque va a estar nada más ahí dando lata, quédate, ¿sabes? Entonces, digo, como dices, aquí no se juzga a nadie, solamente estamos como dando ejemplos, pero qué importante es realmente pues darle las capacidades a las personas, digo, son personas de menor edad, ¿no? Así como los adultos mayores, así, todos, ¿no? Pero son personas y tienen sus capacidades y te van a entender. Y como dices, muchas veces, híjole, los niños tienen una capacidad de abstracción y de ser objetivos y de muchas cosas que a veces los adultos olvidamos, ¿no? Entonces, qué importante también prestar atención a estas, pues a todas estas señales, a atención a su salud mental, porque como bien dices, o sea, ellos pues difícilmente van a decir, ¿no? Mamá, ya encontré el teléfono de la doctora Allison y entonces ya saqué mi cita y nos vemos al rato. No, o sea, creo que esa semillita, ese medio, ese conducto, pues tenemos que ser nosotros, los adultos, ¿no? Entonces es bien importante que lo menciones y ahorita con el ejemplo de tu amiga, pues me gustaría retomar un poquito esta cuestión pues del COVID, ¿no? Creo que este noviembre fue, después de estos años de pandemia, pues el primero en que ya pudimos, pues a lo mejor reunirnos un poquito más, estar un poquito más laxos con el cubrebocas, o sea, fue el primer año ya como más normal, ¿no? Después de la pandemia, pero también, como dices, o sea, fue como un año duro porque obviamente es poner en la ofrenda fotos de las personas que se fueron por COVID, ¿no? Entonces, ¿hay alguna situación en particular? Digo, sí lo mencionabas en la cuestión de que no nos pudimos despedir, no nos pudimos, pues todo esto que fue tan difícil, pero ¿hay alguna recomendación extra para los que perdimos a un ser querido en la pandemia? ¿Fue diferente el duelo? Sí, lo que te decía, o sea, el duelo ni siquiera nos dejaron vivirlo, ¿no? O sea, con la pérdida que te mencionaba, fue yo quería estar con mi amiga, o sea, cómo perdió a su papá y yo no estoy, cómo no los estás abrazando, cómo ni siquiera puedes tener este contacto. Entonces sí, o sea, para empezar eso, desde un abrazo que necesario es cuando tenemos esta pérdida y no lo puedo hacer. El proceso fue totalmente distinto. Ahora que retomamos, muchas personas me dicen, es que ya sé, o sea, ya pasó. No, o sea, si tú no has trabajado con eso, si no pudiste vivir tu duelo, tal vez no vas a hacer como la parte de voy a hacer un velorio, ¿no? Pero necesito hacer una misa a las personas que son creyentes, necesito ver a las personas cercanas. Ahí con la pérdida que yo te mencioné que tuve, era un amigo muy querido que aparte era menor que yo, entonces quiero ver a la mamá de Lalo, quiero ver cómo está, y ahí es otro tope de realidad, ¿no? Entonces igual, necesitas ver a los amigos de tu persona que falleció, necesitas ir con los papás de tus amigos, porque también como él hubo mucha gente joven que falleció y que dices, ¿cómo? O sea, de repente te enteraste por Facebook que ya no está y hace 3 días habías hablado con él. Entonces también es eso. Llegó un momento de la pandemia que ya fue como controlable, pero también hubo un brote que decías, yo vi a la persona y de repente la persona está en 2 días internada, entubada y ya no está. Entonces, o sea, se me sigue poniendo la piel chinita al saber que eso fue lo que tuvimos que vivir. Que muchas personas, o sea, una prima que perdió a sus papás, o sea, internaron a su mamá, cuando regresaron tuvieron que ir a internar a otro lado a su papá porque ya no se podían regresar y el mismo día, con diferencia de minutos, le avisaron que los dos habían fallecido. Entonces, ¿cómo vive ella el proceso? ¿Cómo regresa a su casa sin los dos? ¿Cómo se queda sola porque no hay quien la apoye, quien la apapache? O sea, esta palabra la podemos utilizar 1000 veces, es súper necesario. ¿Cómo hago esto? Entonces, si es necesario ver a estas personas, si es necesario despedirte, si es necesario una misa, si es necesario que retome esta parte de me tengo que despedir de alguna manera o tengo que ir al cementerio o me entregaron cenizas porque era lo que estaban haciendo y la quiero poner en un lugar bonito, y hagan lo que sea necesario para su bienestar.
O sea, si tienen que cerrar eso y te pueden decir, ay, ¿cómo vas a hacer eso ahorita? Ya pasó porque muchas personas, y yo sé, me dicen que eso fue un año. Sí, pero fue un año que tuvimos que correr. Tú no lo hiciste, hazlo. Siempre les digo, escriban, escriban mucho, porque la mente no para, o sea, no hay, una hoja se te acaba, pero la mente no, o sea, tú puedes pasarte 10 horas y regresaste a la misma idea y entonces de ahí salió otra y ya te diste cuenta que pasaste 3 veces por el mismo camino. Escríbanlo, siempre, eh, igual algunos pacientes dirán, esta es la maestra, ¿no? Porque siempre los mando a escribir, pero plásmenlo para que puedan ir cerrando ideas, o sea, para que puedan eh, decir, aquí está, a ver, yo estoy trabajando, ¿qué es lo que realmente me está doliendo? Culpas, hay muchas culpas porque muchas personas que tenían que seguir trabajando fueron las que contagiaron y a lo mejor a ellos no les pasó nada y sí se murieron, ¿no? O sea, sí, yo me fui a trabajar a la agencia y fue un regreso y a mí no me pasa nada, pero mi papá sí falleció. ¿Cómo trabajamos? Ahí en la parte que dices, ¿es distinto el duelo? Sí, yo creo que en la parte de ira también se cargó muchísima culpa, muchísimo enojo ante incluso instituciones, ¿no? Que no estaban brindando, que tú decías, ¿cómo le hago? Ya no hay oxígeno. ¿Cómo le hago? Yo sé que lo tengo que ir a internar, pero también sé que si lo interno ya no sale. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Saber eso, que lo que tú hiciste en ese momento era lo que teníamos. Nadie sabíamos cómo reaccionar, o sea, ni el mejor médico. No sabíamos cómo reaccionar, entonces lo que tú hiciste fue lo que en ese momento creíste mejor, fue lo que estuvo a tu alcance. Entonces, trabajar un poco más con la culpa, con el decir, a ver, lo escribo para que no se me vayan las ideas. Ese día yo decidí irlo a internar porque yo creía que era lo mejor, fue lo que hice. Yo no entré a verlo porque a lo mejor yo era el que estaba más enfermo y me dio miedo contagiarlo. Él falleció, pero yo lo hice desde la parte no lo quiero afectar. Entonces, ir cerrando ideas. ¿Cómo trabajo algo o cómo supero algo que no estoy trabajando? Entonces, sí, el duelo fue totalmente distinto. Llegaron a consulta personas que me decían, es que yo ya pasé por la muerte de familiares, pero esto no lo había sentido, o sea, esta impotencia, esto de no creérmelo, no lo había sentido. Incluso todavía no me creo que no esté esta persona o no me creo que yo lo vi con tos y que no le di la importancia, ¿no? O que me dijeron, en el caso de esta persona les dijeron que no tenía COVID. Hicieron 2 pruebas y les dijeron que no tenía COVID y en una noche, ¡pum! Tos, es necesario llevarlo a una clínica, nunca salió de la clínica. Toda esta parte que tenemos que entender y que ni siquiera podíamos escapar porque eran cifras por todos lados y te llegaba el mensaje y prendías la tele y veías en la tele y las bocinas del estado nos lo decían y supongo también en Ciudad de México, en todos lados y noticias y toda la gente hablando de algo que antes era como, supiste que se murió tal persona, no, como y de repente era, ya viste que también se murió tal, ya viste que tal ya también está muerto y ya se le murió también el tío y ya se le murió también tal. Entonces, de repente fue tan normalizada la pérdida y la muerte que se empezó a creer que pues se restaba importancia, ¿no? O decir, es que yo veo que a tal se le murieron tal y están bien, ok, ellos están bien, tú no lo viviste igual, o ellos se enfermaron y 2 se murieron y tú no asimilas que se te murió alguien, un amigo al que no veías, ok, trabájalo y es válido, hacer válido todas nuestras emociones, todo lo que sintamos en ese momento, o sea, todo lo que realmente nos está haciendo daño, hacerlo válido. Tal vez yo no quiero ir al psicólogo, ok, es válido, pero busco algún tipo de ayuda. Le digo a mi familia que le estoy pasando mal, que sigo sin superar, que necesito ayuda, porque muchas veces también es esa parte, ¿no? Estoy mal y tú ya lo dijiste, o sea, ya le dijiste que necesitas eso. Háblalo, dile a tu familiar que necesitas esto, dile a tu esposo que necesitas que te abrace o necesitas llorar o necesitas ponerle una foto en tu casa, algo simbólico. O necesitas limpiar, porque también fue mucho esta parte de limpiar las casas de forma, tengo que limpiar y sacar y desinfectar y tiren ropa. ¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo algo que incluso te puede llevar semanas decidir entrar al lugar y limpiar y están haciendo, y aparte otras personas, o sea, entran otras personas a tu casa, limpian y tiran, ¿no? Toda esta parte sí fue un cambio totalmente en las personas que pasaron por esto. Wow, sí, 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 o sea,
como dices, ¿no? Ahorita que lo cuentas y recuerdas todos estos momentos, pues es como sentir nuevamente esos escalofríos, pero pues justamente como dices, ¿no? O sea, sí tenemos mucho esta frase, el tiempo lo cura todo, pero pues en este caso hay que tomar acción en cuanto a la salud mental, no hay que dejarle todo el tiempo. Y hay que ir cerrando ciclos, ¿no? O sea, si necesitamos ayuda, decirlo, expresarlo, y pues cada quien somos distintos, ¿no? Entonces, si alguien necesita, como dices, escribir, si alguien necesita cerrar ese ritual, hacer a lo mejor alguna ceremonia, los que son creyentes alguna misa, etcétera, hacerlo. O sea, realmente creo que lo que mencionas va a ser una diferencia abismal, ¿no? Y quien necesite ayuda, un acompañamiento, adelante, ¿no? No importa, como dices, que haya pasado 6 meses, un mes, un año, 3 años, no importa, ¿no? O sea, en este caso, en cuanto a salud mental, y que, o sea, es una frase ya que se me va a quedar, ¿no? O sea, en este caso, en el caso de salud mental, pues el tiempo no lo cura todo, ¿no? Entonces hay que poner acción, acción, acción. Pues muy bien, Alison, muchísimas gracias. Ya como para cerrar, quisiera que si puedes concluir, porque la verdad es que fue una plática, la verdad, súper bonita, y me imagino que de mucha ayuda para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. A mí me hicieron bastantes clics, ¿no? Y bastantes cosas. Entonces, si a mí me causó como esta paz, yo creo que a la gente que nos está escuchando, pues también, ¿no? Si tuvieras que resumirnos, que concluir algunas como recomendaciones de un duelo saludable, digo, sí entendemos que todos los duelos son distintos, las personas somos distintas, nuestros procesos son distintos, hay que respetarlos, pero si pudieras hacer como que un resumen o decir, bueno, esto es lo que yo les recomiendo, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir? Gracias aquí por un espacio, ¿no? En que podamos decir la información como de la forma más digerible, pero que les sirva. O sea, qué bueno llegar a eso. La parte sería respetar, valorar lo que te decía, muchas personas llegan y es que está pasando por esto, yo no lo entiendo. No, vamos a empezar a valorar lo que sentimos. O sea, si tú crees que es absurdo, no. Si eso te está poniendo mal, si eso te deja sin dormir, si eso te hace llorar todas las noches, tienes que atenderte, porque aparte siempre buscamos, y hay que tener esta parte de cómo cuidaría yo a alguien que amo. Si tú ves mal a tu mamá, ¿cómo la cuidarías? ¿Qué atención le darías? Igual te tienes que cuidar tú. Eso sería como uno de los puntos que dices, o sea, tenemos que entender, ok, no te van a cuidar, tal vez tú quieres que te cuiden de una manera que no lo van a hacer, no por falta de amor, sino porque la forma de amar y de atender la podemos tener muy distinta. Entonces, yo solito voy a buscar una ayuda. Tal vez niños que no estén escuchando esto, bueno, yo como mamá voy a aceptar y voy a decir, no me convierta en mala madre, decir, yo no puedo, se lo llevo a alguien más. No, 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 para nada. Qué bonito es cuando un papá te llama y te dice, oye, es que va mi hijo mal, quiero que lo atiendas. Entonces, el aceptar, el entender que es salud, que igual escuchas tanto el tema de depresión, ansiedad, es que entró en ansiedad, es que le dio un ataque, es que dices, a todos nos, no, y no es normal. Y a lo mejor dices, es que llevo 5 años así, pues llevas 5 años que no estás viviendo de la mejor manera. Ir a terapia tal vez no va a hacer que seas perfecto, no, los problemas no van a acabar, te vas a volver a sentir triste, vas a volver a pelear, vas a volver a llorar. Ujú. Todo eso va a seguir porque son emociones naturales e incluso necesarias, pero no te tiene que afectar todos tus entornos. Entonces, decir, yo me voy a brindar esto, yo necesito esto y lo voy a hacer, me voy a atender. Así como necesito otras consultas, así como necesito cambiar algunas cosas, cambiar imagen, necesito ya salir de esto en lo que estoy, cambiar de trabajo, necesito atención, tómala. Y ve sobre todo en el punto de papás, o sea, ve qué parte tus hijos pueden necesitarla antes de que lleguemos a algo catastrófico, ¿no? Antes de que digamos, chin, se lastimó.
algo súper importante ahí, que muchas personas dicen, es que lo hace para llamar la atención, es que se la pasa llorando por llamar la atención, es que se lastima para llamar la atención. No. E incluso si lo hace para llamar la atención, alguien sano emocionalmente no lo hace así, o sea, no se lastima de esa manera, o sea, no llama la atención lastimándose. Entonces, prestar atención a estos foquitos, buscar terapia, es muy importante también porque hay gente que ni, o sea, que tiene terapia ya y entonces no sabemos en qué enfoque está. Hay que preguntarle, es válido, y nosotros como terapeutas jamás nos tenemos que ofender en la parte de que nos digan, ¿qué enfoque estás? O sea, tal vez en la parte psicoanalítica que va a tardar un poquito más, que de pronto me va a estar preguntando de cuando mi mamá estaba embarazada y eso qué. No, se vale preguntar, ¿no? Tal vez hay muchos que, ¿por qué tú sí me abrazas y todo y otros no tienen el contacto? Porque vamos a preguntar, ¿con qué enfoque estás trabajando? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Para que también vayamos como pacientes entendiendo qué está haciendo. O sea, no creo que alguien llegue y te diga, ah, sí, listo, a la camilla y a ver qué me haces. No, tú le informas, siempre como ginecóloga le informas, mira, vamos a hacer esto, ¿por qué está pasando esto? Veía en el consultorio que tienes esta parte de la pantalla, súper padre explicarles, tienes esto, te pasó esto, todo. Igual, como psicólogos hay que empezar a hacerlo, empezarles a explicar por qué estamos trabajando de la forma que estamos trabajando, por qué nos va a llevar más, por qué a unos los puedo ver cada 15 días y a ti te tengo que ver el mismo día siempre con puntualidad, ¿no? A la semana. Toda esta parte yo creo que es muy, muy importante en terapia, respetar. No dejemos también nunca que sea un motivo de agresión o algo que de pronto sea como, es que me dijo que tenía que hacer esto sí o sí. No, vamos a respetar. ¿O por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Igual y sí, ¿no? Me decía un amigo, no, yo dejé de ir con mi psicóloga porque no me gustó. Sé que tiene razón, pero no me gustó. Le decía, bueno, pues tú sabes que sí, sabes que eso te va a funcionar. Entonces, me decía, yo sé que sí, chaparrita, pero ahorita no. Ok, es válido. Pero también preguntemos nosotros por qué. ¿Por qué vamos a trabajar con ello? ¿Por qué va a ser así? Buscar ayuda siempre, Noemí. O sea, yo creo que no estamos ahí nada más porque sí, nos llevamos años, muchos creen que los psicólogos aconsejamos, no, no te voy a aconsejar, y si tú quieres venir a terapia y que yo te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer uno, dos y tres y listo. No, no lo vamos a hacer, te vamos a guiar, te vamos a acompañar, eso es fundamental, te estoy acompañando en tu proceso y aquí estoy para ti. ¿Qué parte está de humanizarnos como doctores y decir, puedes ver en mí tal vez no un amigo, porque no es el papel que debemos jugar, incluso como terapeutas no, porque entonces se cambia la dinámica, pero sí estoy para ti. Muchas personas necesitan eso, saber que ahí hay alguien, que en el proceso de mi embarazo tenía a mi ginecóloga que me estaba acompañando, tengo a mi psicóloga que me está acompañando en este proceso de duelo. Entonces me gustaría cerrar con esa parte. Saber identificar y nunca desvalorizar lo que me está poniendo mal. Nunca, tenga la edad que tenga. Así sea un niño, así sea un adolescente, sea un adulto mayor. Ahí tenía un caso de una señora que llegó ya grande y entonces como que dijeron, pues es normal que esté así, es normal que ya no se quiera parar, es que ya le duele. Y cuando la trajeron acá a México y le hicieron estudios, pues no, la tuvieron que medicar porque su nivel de depresión y ansiedad estaban muy altos. Entonces también no dejemos de lado a la gente mayor que puede necesitar, y que entendamos que es otra generación que no te decía, oye, creo que necesito ir al psicólogo. Válido que alguien de 70 años no te lo diga, pero que tú tal vez ya puedes comprenderlo y decirle, tal vez necesitas, inténtalo. O yo te voy a llevar y ya a ver si a ti te gusta, porque también estas personas necesitan hablar y también tal vez su grupo es más reducido, ya solo están en casa, entonces tú ni te das cuenta que tus abuelitos llevan sin salir una semana o que se la han pasado llorando o que ya no comen. Entonces también a estas personas que no mencionamos mucho ahorita, personas mayores, también brindarles esa atención. A cada miembro de la familia, tal vez perdimos a la misma persona, pero el duelo lo estamos viviendo distinto. Entender esa parte. Y agradecerte mucho por el espacio, por la parte de la clínica que se siente así, ¿no? Llegar a un lugar donde te van a acompañar desde el recibimiento hasta todo el proceso. Muchas gracias a ti, por tomarte estos minutos para esta charla. Siempre desde que iniciamos este proyecto yo lo dije, ¿no? Sé que hacemos esto, hago esto porque
sé que atrás de la pantalla, atrás de donde nos estén escuchando, hay alguien que esta información le va a servir, ¿no? Y si conocen a alguien que igual le pudiera servir esta información, compártanla, siéntanse libres de compartir esta información. Ya lo dijo la doctora Allison, el cuidar nuestra salud mental no es una cuestión de poco valor, de poca fortaleza, de poca valentía, ¿no? Al contrario, se requiere mucho amor para tener un autocuidado, ¿no? Y hay que cuidarnos ahora sí que de la cabeza hasta los pies, y eso incluye nuestra mente. Muchísimas gracias, Allison. Pueden contactar a la doctora Allison a través de las redes, ya saben, de She Clínica. De todas maneras, vamos a poner también ahí en los posts toda la información de la doctora Allison. Y este mes tenemos también una promoción interesante y muy padre, que vamos a estar colaborando con la doctora Allison. Entonces, estén al pendiente de las redes. Ya saben que siempre estamos ahí de contestones, todas sus dudas, sus preguntas, comentarios. Y pues nada, síganos y pues hay que seguir haciendo esta red de apoyo. Muchísimas gracias, doctora Allison. Gracias a ti, bonita noche, y ojalá que esto les sirva a muchos. Verás que sí. Muchas gracias a todos. Bye, bye.